Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar ese ciclo de novelas, en mi opinión, muy interesante, muy importante, debido a Philip Kerr y protagonizado por el alemán Bernie Gunther. Philip Kerr es un autor escocés. Él nació en Edimburgo en 1956, falleció en Londres en 2018 como consecuencia de un cáncer que estuvo arrastrando durante mucho tiempo. Él estudió Derecho, él estudió abogacía, y después se dedicó a redactar, a ser redactor publicitario, a crear anuncios, a crear cosas de estas. Hasta que en 1989, y gracias al éxito de su ficción, pues decide consagrarse por entero a la literatura. Él, pues, es un autor relativamente versátil. Él ha tenido sus ciclos de distintas temáticas. Él, por ejemplo, tiene un ciclo de 3 novelas ambientadas en el mundo del fútbol, que son Mercado de invierno, La mano de Dios y Falso 9. Son terminología propia del fútbol. Después tiene 12 novelas independientes unas de otras, y después también tiene una serie de novelas para jóvenes escritas con un seudónimo que es un anagrama de más o menos de su nombre, entre los que destaca un ciclo de 7 novelas que se llama Los hijos de la lámpara. Después hay otras también independientes, tal. Pero lo que nosotros nos vamos a ocupar es de lo que lo dio a conocer, lo que le dio el espaldarazo definitivo como autor, y que en mi opinión es su aportación fundamental a la literatura, que es el ciclo de Bernie Gunther. El ciclo de Bernie Gunther resulta pues un ciclo de novelas policíacas de género negro clásico, que podríamos denominar del procedente de Estados Unidos por vía directa, no detectivesco, aunque también, sino más de género negro, arraigado mucho en la sociedad en la que sucede la acción ficticia de la obra, pero con un cambio de contexto esencial, porque lo traslada a la Alemania pre-Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial. Porque el periplo de Bernie Gunther arranca, curiosamente no, era algo que estaba más o menos previsto, arranca con su última novela, en la última novela, que es Metrópolis, que sucede en 1928, en los últimos tiempos de la República de Weimar, y en cierta forma este epílogo, que podemos decir, cierra el ciclo inicial con Violetas de marzo, que es la primera. Son 14 novelas con distintos saltos en el tiempo. No hay una línea cronológica sucesiva lógica, sino que el tiempo, pues según la novela, pues vamos para adelante o vamos para atrás. De Bernie Gunther se han dicho muchas cosas. Bernie Gunther es un personaje muy, muy complejo, muy interesante. Él, en principio, trabaja para la policía, para la Kripo, pero se siente desencantado por lo que va viendo, y cuando llega a los nazis, naturalmente, se desentiende. Él ha participado en la Primera Guerra Mundial, y él se hace famoso porque precisamente en 1928 hay un estrangulador en Berlín, allí, pues en Berlín, que no lo he dicho Alemania, pero en principio es en Berlín, pues que está asesinando. Y él es el que descubre el caso. Entonces esto lo lanza a la celebridad, le da un cierto reconocimiento, lo que conlleva a todo lo que vamos viendo después. ¿Qué ocurre? Que este hombre pues es un descreído, es un hombre que naturalmente no confía para nada en los nazis. Él, cuando tiene que trabajar para los nazis, porque es que lo tiene que hacer, es por obligación y por coacción, y porque no tiene más remedio, pero él procura ser sarcástico con ellos, él procura endiñarles darles la bofetadita disimulada. Por otra parte, es un hombre que tiene sus propios principios, que él, sobre todo, según va evolucionando la serie, vamos viendo un Bernie Gunther quizá menos escéptico, en algunos casos sí, en otros al contrario, pero yo creo que es bastante escéptico en general, pero se va suavizando. Es un Bernie que conocemos con distintas mujeres, con la primera esposa, después con otra, incluso en alguna novela una especie de amor
que no será correspondido, porque él cree que sí, o sea, en apariencia sí, y le lleva a hacer toda la misión para descubrir que detrás de eso se esconde una traición. En fin, es un personaje que se mueve en unos ambientes también en lo social muy elevados, incluso en la época de los nazis, porque ya veremos en algunas novelas aparece Goering, aparece Himmler, aparece Goebbels, aparece Heinrich, o sea que incluso el propio Hitler, él va teniendo tratos con esta gente por los casos que le van adjudicando, que él naturalmente no quiere. Él ha sido policía, lo dejó por este desencanto con lo social y político, podríamos decir, ideológico, y entonces él se instaló como detective privado. Y como detective privado, como lo conocemos en las primeras novelas. Después, como digo, vamos retrocediendo en el tiempo o vamos adelantando en el tiempo. Es decir, después del inicio de la trilogía, porque cuando él se da a conocer el autor y el personaje en la trilogía berlinesa o Berlín Noir, que son las 3 primeras novelas que vamos a ver. A partir de aquí, pues decidió reconstruir parte de la historia previa del personaje, y hablo de Philip Kerr, decide darnos a conocer pues material anterior a esto, y también en otros momentos lo que ha seguido hasta el año 1957, creo recordar, que es cuando en la última novela, 1956, que transcurre en la Riviera Francesa, donde trabaja de detectives de hotel, incluso casi que de conserje, un poco del señor que está allí por la noche atendiendo también, con identidades falsas, porque hay sus represalias por su vinculación con los nazis y todo eso. Esto lo vamos a ver, como siempre, brevísimamente, en la revisión de las 14 novelas que constituyen el ciclo. Debo hacer una advertencia. Yo estas novelas, así como otras, he leído los ciclos completos desde principio a fin de forma seguida, pues en este caso no. Yo en este caso, pues en cierta ocasión, pues tenía ganas de leer algo novedoso, tenía ganas buscando un material nuevo, y pues no sé de qué manera, pues di con el azar con la trilogía Berlín Noir en el momento en que acaba de salir la cuarta, Unos por Otros. Por lo tanto, yo empecé a leer este ciclo en el momento en que estaba esta de novedad, el Unos por Otros, que era quiere decirse que esto en 2007. Y entonces, desde entonces no las he releído las iniciales, sino que las que han ido sucediéndose, pues las he ido comprando y leyendo en su momento oportuno. Con lo cual, no sería de extrañar, tampoco es que sea algo insólito en estos vídeos, pero vamos, no sería de extrañar que alguna cosa no sea exacta respecto a lo que digo. Pero yo creo recordar bastante bien las novelas, empezando por Violetas de Marzo. Violetas de Marzo es el inicio de la serie de Bernie Gunther. Yo no sabía qué significaba, digo, Violetas de Marzo, ¿a cuento de qué viene? Violetas de Marzo es la forma en que los nazis identifican a estas personas que, por la razón que sea, se han apuntado tarde al nazismo, al carro del nazismo. Es decir, en Alemania empiezan los nazis a funcionar, hay otros partidos, la socialdemocracia y tal y cual. Se supone que los nazis en principio también eran de carácter socialista, pero lo que pasa es que, claro, entonces hay gente que cuando ven que los nazis empiezan a triunfar, empiezan a apoyarlo, empiezan a darse de alta en el partido, etcétera, etcétera. Entonces estos tardíos, a eso se refiere con Violetas de Marzo. En principio, porque el que no lo es de ninguna manera es el propio protagonista, Bernie Gunther. Entonces aquí esta novela se ambienta en 1936 y conocemos a Bernie Gunther. Bernie Gunther, en Berlín, es policía de la Kripo, detective privado, especializado en la búsqueda de desaparecidos. Bien porque se han quitado de en medio porque lo han secuestrado, o bien porque se han ocultado. Entonces es algo que económicamente le va bien. Claro, porque específicamente busca también muchas veces a judíos. Y esto, pues claro, con los nazis, no precisamente para que los mandaran a campos de concentración, los ejecutaran tal, sino por su labor, porque en cierta manera pues estaban quebrantando la ley vigente en aquel momento. Estamos hablando de 1936, todavía no había llegado lo que vendría después, ni muchísimo menos. En esta estamos, él está allí, pues bueno, pues haciendo su trabajo, y de pronto hay un empresario muy importante al que han asesinado a su hija y a su yerno. Y le encarga a Bernie Gunther que los busque. Que los localice. A los que lo han hecho, claro. A los criminales, que busque a los asesinos, y de paso recupere una joya que le han robado de
Pues cuando han cometido el crimen, una joya que tenía la familia. Esta joya es un collar de diamantes muy importante. Y este empresario tan poderoso decide recurrir a Bernie Gunther por esa fama que hemos comentado del asesinato, de la detención del estrangulador llamado Gorman, que estaba buscando el nombre Gorman. Entonces, el personaje se introduce en una historia que en principio parece un robo tipo mafia, tipo AMPA, tipo pues bueno, pues que ¿dónde voy a buscar? Pues voy a buscar en donde haya tráfico de joyas y tal igual. Porque el asesinato ha sido porque los han sorprendido robando, a los asesinos robando el collar. O es que primero lo han asesinado y se han llevado el collar para justificar el asesinato como si hubiera sido un robo. ¿Qué ocurre? Que por los avatares del caso, por que va de acá para allá, pues tiene que relacionarse con Goering, como decía antes, uno de los personajes estos, que ahora volveré sobre ello, con Goering, entonces primer ministro, con Heydrich, el lugarteniente de Himmler, en fin, con personajes históricos de este tipo. ¿Y a qué conclusión vamos llegando? Yo no voy a decir los finales de la novela, yo voy a explicar un poco el principio y lo que me acuerde algo de la trama sin llegar hasta el final, porque entonces ya... ¿Qué es lo que vamos viendo? Pues que esa trama que decíamos relativa a los bajos fondos, a la delincuencia tal, que en principio parece ser la responsable de los asesinatos y del robo, va dando paso a una intriga de carácter político entre las facciones de los nazis mismos. Es decir, quizá hay nazis que no son tan nazis como deberían serlo y están recibiendo represalias por parte de los más radicales, etcétera, etcétera. A mí me parece una novela muy interesante porque, ya digo, los códigos son los del género negro habitual, pero está trasladándonos a otro ambiente completamente distinto, un ambiente casi opuesto, podemos decir. Pero además pasa una cosa, en esta historia, los casos lógicamente son absolutamente ficticios, aunque en algunas determinadas novelas pueda tener un referente histórico de verdad, pero lo combina con situaciones perfectamente probables, o plausibles por lo menos, y además con elementos de la historia de verdad, extraídos de la historia, como por ejemplo esos personajes secundarios que van interviniendo en la novela. Porque aquí hemos conocido a Goering y a Heydrich, pero en otras, por ejemplo, encontraremos a Arthur Neve, por ejemplo, reaparecerá Heydrich, aparecerá Himmler, en fin, Goebbels, irán apareciendo otros personajes. Es decir, va utilizando la historia de verdad para crear esta ficción y dar pátina de autenticidad. También decir que el autor, para determinadas cosas, se ha documentado muchísimo, porque además lo explica y lo ha comentado en entrevistas y tal, se ha documentado mucho para cada novela. Pero bien, vamos con la segunda, que es Pálido Criminal. Tenemos aquí, como las estas primeras las tengo en esta versión, que yo creo que esta edición ya no se hace. Pálido Criminal, Berlín, 2 años después, 1938, y aquí Heydrich obliga a Gunther a que reingrese en la policía. Gunther no está nada interesado porque él no tiene ninguna simpatía por los nazis, al contrario, lo que siente es rechazo, pero claro, es que lo están obligando. Y lo vuelven a readmitir, podríamos decir, lo readmiten con el grado de comisario. Y resulta que en Berlín está habiendo una serie de asesinatos de jóvenes adolescentes, de muchachas de entre 13 y 17 años, y están apareciendo asesinadas. Pero además, muy seguidas, de forma en muy poco lapso de tiempo. Y es lo que Gunther tiene que investigar. ¿Qué ocurre? Que detrás de estos asesinatos aparentemente inconexos se esconde la raíz del racismo, del odio contra los judíos, y esto tiene mucho que ver con el resultado de la historia. Entre esta gente que tiene esta especial maldad contra los judíos está Himmler en la novela, está Neve. Neve es un personaje que va apareciendo y desapareciendo en determinadas novelas. Es el jefe de la policía, Arthur Neve, y vemos que es un individuo que carece absolutamente de principios éticos. Es un individuo que nada más que va, y además es bastante carnicero, bastante propenso a que haya represalias violentas e incluso de muerte, y que al que le da igual todo lo que sea con tal de obtener su beneficio personal. Y Arthur Neve es el que lo obliga a reincorporarse a la policía, a Bernie Gunther. Ya digo, un caso pues de chicas asesinadas que tiene que ir averiguando y con rapidez, porque cuanto más tiempo pasa, más
víctimas van cayendo. La tercera novela, que cierra la trilogía, que en principio era el original, iba a ser solo esto, Requiem alemán. Requiem alemán, que transcurre terminada la Segunda Guerra Mundial, unos años después, 1947-48. ¿Y qué ocurre? Pues que Bernie Gunther ya no es policía, ya se ha salido de la policía y es un detective privado. Está en una parte de Berlín donde los que están gobernando en ese momento, en el momento todavía incipiente de la división de Berlín, son los rusos. Entonces él, el propio Bernie Gunther, había estado en el frente ruso en la Primera Guerra Mundial, había sido hecho prisionero, lo pasó muy mal, de hecho él tiene una ligera cojera que procede de aquel tiempo, entonces a los rusos pues tampoco le despiertan demasiadas simpatías, como tampoco se la despertaban los nazis. Entonces un jefe de allí de la policía rusa le implica para que investigue el caso de un señor, Emil Becker, que es amigo a un tiempo de este comisario ruso y del propio Gunther. Entonces este Becker fue como una especie como de jefe del extraperlo, podríamos decir, del mercado negro en Austria, en Viena, durante toda la Segunda Guerra Mundial y la época del dominio nazi, la Segunda Guerra Mundial. Y lo tienen detenido los norteamericanos, porque a este Becker lo acusan de haber asesinado a uno de los norteamericanos que había allí. Y él reclama su inocencia y pide que el que le asista para ver si es verdad o mentira sea el propio Gunther, que es su amigo, insisto. Entonces Gunther va, ¿y qué encontramos? Pues encontramos... Hombre, aquí yo, cuando uno lee reseñas y cosas, porque, hombre, para refrescar un poco, ve disparates, porque claro, aquí todavía no existía la Guerra Fría, pero sí la disensión entre aliados, la oposición entre la Rusia comunista y Estados Unidos, sobre todo, y la Gran Bretaña. Ya Francia, todo esto ya era otra cosa, pero sobre todo entre Rusia y Estados Unidos. Y esto en la novela está aleteando, no, es que es una de las causas del motivo principal por qué el comisario de inteligencia ruso, que es amigo de este señor, tiene tanto interés en que este salga exculpado, el que está preso, por parte de los americanos, que le han acusado de un asesinato que en definitiva no ha cometido. Y un poco Gunther tiene que ir desembarañando la madeja de por qué esto es así. Como la novela, la trilogía fue muy bien, pues decidió prolongarla un poquito más. En principio iba a ser nada más que otra más. Sucede al año siguiente del anterior, 1949, Unos por otros. Unos por otros, aquí encontramos... bueno, que es que no lo he comentado, se me ha pasado. En las anteriores hemos visto que Bernie Gunther tiene una esposa, está con su mujer, y es una mujer que no está muy equilibrada mentalmente. Es una persona que tiene delirios, que bueno, que le pasan cosas, que le entran ataques de esquizofrenia y tal. Y eso a él tampoco le ayuda, claro. Pero él la quiere muchísimo, pero bueno, a pesar de esto, pues tiene este problema. En esta novela, ella está ingresada en una clínica mental, en un manicomio. Y él está trabajando como detective de hotel, lo que dije antes, como una especie de gerente, en un hotel que pertenece a su suegro. Pero él está hasta las narices de estar allí. Entonces, hay un sádico, un asesino sádico por ahí, que él cree que puede ser un antiguo miembro de la SS, que bueno, que como tanto, pues se ha inventado una identidad falsa y está viviendo de acuerdo con eso, pero comete pues sus barbaridades que ya hacía cuando estaba en el poder. Entonces entra en la búsqueda de esto un poco para despejarse, para desconectar del ambiente del hotel, de su suegro, de su mujer, toda esta historia, porque el objetivo de él, este señor, es un antiguo espía que se ha infiltrado, ya digo, con otra identidad y tal, en las filas de los norteamericanos, como ocurre con otros muchos. Y entonces esto lleva a la consideración, a lo largo de la novela, unos por otros, de por qué, por ejemplo, por qué en Argentina eran tan bien recibidos los nazis, por qué en determinados contextos y en determinadas situaciones hasta la Iglesia protegió a nazis bajo la excusa de evitar, de frenar el comunismo. Entonces lo que vamos viendo es que esa aberración, esa barbaridad de los nazis no estuvo tan carente de apoyo como pudiéramos pensar, porque hay gobiernos de democracia que los apoyan, tal y cual, y que ayudan a huir, a esconderse a determinados personajes de estos del nazismo.
Por otra parte están también los comandos israelíes que van en busca de los nazis escapados, fugados, para represaliarlos. Y todo esto va teniendo una presencia en unos por otros, como digo. La quinta novela, Una llama misteriosa. En Una llama misteriosa nos trasladamos a 1950. De momento seguimos una línea cronológica pues sucesiva, aunque aquí ya hay un flashback, porque aquí Bernie Gunther está en Argentina. Como he dicho, es uno de los países donde cogen encantados de la vida a los prófugos nazis, a los alemanes que han ido huyendo. Perón, está el peronismo en Argentina, y él está allí. Bernie Gunther está allí, y entonces de pronto le toca investigar el asesinato de una muchacha, que es lo que produce el flashback, porque ve que los síntomas, los signos de la muerte de la chica son los mismos que un caso que él investigó en 1932 y que no consiguió resolver. Entonces piensa, ¿quién eran los sospechosos entonces para él? ¿Quién podía haber sido y quién estaba en Argentina en ese momento? Por un lado vemos la identificación de lo anterior al nazismo, cómo tiene la continuidad en este tiempo, que era reciente del final de la Segunda Guerra Mundial, y también vemos el trato que en Argentina se tiene con algunos de los judíos, no tan limpio ni tan claro como parecía. En fin, es una novela quizás de las más de transición dentro del ciclo, como otra que hay, que es la de Somerset Maugham, que ya llegaremos, pero desde luego como están tan bien escritas y tan bien narradas, pues interesa mucho. La siguiente, que fue Premio Internacional de Novela Negra, RBA, la tercera edición, Si los muertos no resucitan. Y aquí ya nos vamos a tiempo anterior al inicio de la trilogía berlinesa, porque esta arranca en 1934, aunque la acción se parte en dos ubicaciones temporales. 1934 en Berlín, en el Hotel Adlon, donde él trabajaba, pues sucede una primera parte, vamos a decir, una primera parte en el momento histórico, porque la novela, los capítulos no van primera parte, segunda parte, sino que van alternándose y tal. Aquí ya empiezan los ataques y las persecuciones de los nazis en contra de los judíos, mientras que la segunda parte es 20 años después, 1954, en La Habana. Una Habana donde en ese momento pues estaba Hemingway, que no está en la novela porque estaba fuera, había salido de viaje, donde vemos que pues la delincuencia, los gángsteres estadounidenses se han apropiado de las islas, de La Habana en particular, auspiciados por el régimen de Batista, donde allí hacen y deshacen y componen y descomponen como les da la gana, como si fuera Las Vegas, para entendernos. Entonces, esto beneficia y posibilita que Batista se mantenga en su puesto de poder, y las propias instancias de Estados Unidos pues lo ven con agrado, o sea, lo permiten y no ponen ningún problema para que esto siga siendo así. Entonces estamos viendo las corrupciones, las miserias que hay por tema de política. Pero es que también a La Habana es donde van a parar algunos de los represaliados por las listas negras de McCarthy. Claro, es que en los años 50, pues 1954, entonces tienen que ir de Estados Unidos para poder trabajar, para no tener que ir a la cárcel. ¿Y dónde se van? Pues se van allí. Donde, ya digo, la delincuencia está amparada por un régimen que, aunque sea solapado, no sea reconocido, pues de la facción contraria. Aquí Bernie Gunther pues contacta con Fidel Castro, que está apresado, que está en una cárcel. En fin, es que las que suceden en Argentina, en La Habana, a mí me interesan mucho porque vienen a demostrar las consecuencias de algo como la Segunda Guerra Mundial, y que no siempre es todo como creemos, aunque naturalmente tampoco es todo exactamente así. Porque claro, esto es una visión parcial y desde luego ficticia, aunque tenga sus raíces enterradas en la realidad histórica. Y muchas de las circunstancias, de los sucesos que acontecen en la novela, estén extraídos de la propia realidad, pero aún así pues estamos hablando de algo, como siempre, parcial. La siguiente novela, Gris de campaña. Esta enlaza directamente con la anterior, porque ese trozo de La Habana es 1954, la parte de La Habana de Si los muertos no resucitan, y aquí está inmediatamente después, en La Habana, sigue en La Habana. ¿Y qué ocurre? Pues que es deportado. Es deportado a Alemania en las purgas, en los juicios, para ver qué responsabilidad le correspondía a él en las actividades de los nazis en Alemania.
Entonces, pues bueno, pues no se quiere marchar, pero bueno, le obligan, le hacen irse a enfrentarse con una serie pues podríamos decir, un proceso en torno a su, realmente, él no ha colaborado con los nazis nunca. Y lo que ha llevado, a lo que ha desempeñado, por lo que conocemos y por lo que conoceremos después, lo que queda todavía por conocer, no está vinculado con los crímenes de guerra, ni con los exterminios nazis, ni con ninguna cosa de esta. Incluso en otra de las novelas, en Pálido Criminal, asistimos a la noche de los cristales rotos. Y él no interviene, o sea, él asiste porque está allí, porque está en ese momento, en ese lugar, pero él no interviene directamente en ningún proceso de estos de los nazis. Entonces a Bernie Gunther lo llevan a Guantánamo, cuando él está marchándose, para deportarlo, y es donde él se encuentra con que ahora, en la nueva situación, está de jefe de la inteligencia de la Alemania democrática, está de jefe de espionaje Erich Mielke, con el cual tuvo bastante trato porque fue su superior en distintos momentos de la historia del propio Gunther. En fin, vamos viendo también pues las represalias, lo que condiciona que a unos se les dé el visto bueno y a otros no, en fin. En definitiva, pues esto, pues la situación real de los represaliados, con razón o sin razón, alemanes, con los flashbacks al año 44, a la Segunda Guerra Mundial, de lo que iba sucediendo. La siguiente novela, Praga Mortal. Volvemos a la Segunda Guerra Mundial, 1941, donde pues Bernie Gunther ya no es policía. Bernie Gunther viene del frente ruso, está bastante fastidiado y se le incorpora como comisario a la policía otra vez. En esto pues aparece el amigo Reinhard Heydrich, su antiguo jefe y antiguo jefe de la policía. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, plenipotenciario, que le dice que deje lo que está haciendo, que en ese momento Bernie Gunther está investigando a un jefe de la resistencia checa, de la resistencia antinazi. Y está a punto, pues más o menos buscando de cercarlo para poderlo atrapar. Porque parece ser que está pues envuelto en un crimen, en un asesinato, a la vez de que es una de las personas muy buscadas por toda la maquinaria nazi, ¿no? Pero Heydrich le hace salir de esta investigación porque el propio Heydrich ha sido nombrado jefe del protectorado de Bohemia y Moravia y quieren ir a celebrarlo allí con toda pompa y boato. Que vayan allí las autoridades nazis y para también imponer respeto a la zona. ¿Y qué ocurre? Que uno de los ayudantes de Heydrich aparece asesinado. Entonces Gunther pues tiene que tomar carta en el asunto para ver qué es lo que pasa y vamos viendo cuál es la realidad soterrada de esa situación que nos estaba vendiendo como tal. Un hombre sin aliento, de la siguiente novela, que a mí personalmente es de las que más me satisfizo, es una novela aterradora, o sea, lo que cuenta esta novela quizá, junto a la trilogía original, sea de lo más eficaz y de lo más tremebundo que se puede encontrar en esta serie. Bernie Gunther ha dejado la policía criminal y está en la oficina de crímenes de guerra alemana, o sea, en la época de Stalingrado, pues ya se está viendo el frío, lo que está pasando allí, y empiezan a llegar rumores de que hay una inmensa fosa común en un bosque cercano a un lugar llamado Smolensk, ocupado por los nazis. Los alemanes están allí ya establecidos, llega hasta allí, pero no se sabe con certeza, primero, ni si existe esta fosa común, ni dónde está. Entonces no pueden averiguar y de pronto empiezan a aparecer cadáveres en distintos estados de descomposición y con signos de haber sido ajusticiados, liquidados, fusilados, ahorcados, tal y cual, mediante los sistemas militares al uso. Entonces aquí hay una cuestión muy peliaguda, porque ¿quién es el que ha cometido todos esos crímenes? ¿Han sido los alemanes o han sido los rusos? Porque si han sido los rusos, la propaganda nazi se beneficiaría mucho de esto. Entonces la investigación de cómo puede acabarse con un pueblo. Con un pueblo no me refiero a una raza, sino un pueblo físico real. ¿Cómo se puede acabar con una ciudad pequeña, con todos los habitantes y por una cuestión de
quita para allá esas pajas, porque realmente la masacre esa no obedece a una causa. No hay ninguna causa que justifique algo así, eso es evidente. Pero es que en este caso es tan baladí la supuesta causa del asunto que es terrible, es terrible. Y estas cosas, pues que realmente debían de suceder, ¿no? Pero bueno, es una cosa que no. La Dama de Zagreb, 10ª novela. Aquí nos encontramos, en esta es la novela donde se relaciona a Bernie Gunther con Goebbels, porque resulta que hay una conferencia de policías de determinadas zonas de Europa, de distintos agentes de policía, pues que van allí a disertar, a explicar cosas de la técnica policíaca, y a Alemania le viene muy bien, para la imagen y todo esto, que Bernie Gunther vaya allí a disertar sobre su caso que él que resolvió, por qué procedimiento fue llegando a reunir todos los indicios hasta la conclusión de el estrangulador aquel, el Gorman aquel, en 1928. Bernie Gunther no tiene ningún interés. Esto estamos hablando de 1942. Él tiene que pasar por Croacia, que es una zona muy peligrosa, e ir a Suiza, que es donde se hacen las conferencias estas. Pero él no quiere, pero Goebbels dice que hay que ir y entonces no hay más remedio, ¿no? De momento vemos que Suiza no es tan neutral como pudiera parecer, ni muchísimo menos como pudiera parecer, para quien se lo quisiera creer. Y después hay otra subtrama, hay otra trama, otra línea, donde aparece una mujer que ya aludí antes, y aquí vuelve a aparecer, y reaparecerá más tarde, donde hay una relación de pareja con el Gunther, más o menos. Porque es una relación que se rompe, que se distancian, que se unen otra vez, y que esconde algo extraño. Y esta mujer está implicada también en este asunto, porque es la mujer que da título a la novela. Esta especie de amor del propio Gunther. Amor que no es su primera esposa, es posterior, puesto que esto estamos en 1942. En el otro lado del silencio, ya nos vamos a la época última de Bernie Gunther, porque las que quedan, salvo una parte de otra de las novelas que ahora veremos, y la última, que es la primera en orden cronológico de la acción ficcional, ya no suceden en la época de los nazis, pero sí tienen consecuencias, en mayor o menor medida, de forma más directa o de forma más tangencial. Entonces, el otro lado del silencio, pues Bernie Gunther tiene una identidad falsa, una identidad que él ha adoptado para que no se pueda detectar que es alemán y que ha tenido, no dice que es alemán ni que se llama Gunther ni nada, ni Bernie Gunther ni nada, dice otro nombre, en la Ribera Francesa. Pero resulta que allá aparece un nazi, un policía que lo conocía, que había trabajado con él, y lo obliga a hacer ciertas cosas. Y entre ellas está que un ciudadano que está allí provisionalmente, está pasando sus vacaciones en una mansión, sea atendido por el propio Gunther. ¿Quién es este invitado de lujo de la zona? Bueno, visitante de lujo, porque él pasaba allí temporada. Somerset Maugham. Somerset Maugham, ya en una época decadente, ya mayor, que es verdad que pasaba épocas allí, se lleva allí a su amante, porque Somerset Maugham en realidad fue espía. Esto lo sabe mucha gente, pero por si no lo sabe alguien, pues ya se lo digo yo, y lo puede corroborar pues, por cualquier fuente. Él fue un espía, y de primer orden, un espía muy inteligente. Y en este caso, lo que le están chantajeando por desvelar que es un homosexual. Él tiene allí a su pareja, que es su servicio, se supone, el señor que está allí, para ayudarle, para atenderle, para hacerle de secretario, podríamos decir, que es su pareja. Entonces la homosexualidad está perseguida, la homosexualidad es algo que no está permitido, y entonces a Somerset Maugham le puede llevar a serios problemas. Entonces, pues bueno, Gunther pues lo conoce, se llevan muy bien, llega a tener un grado de amistad bastante importante y le ayuda. Bueno, ya digo, es una historia que no tiene tanto que ver, sí tiene que ver el que lo implica en el caso y que también se mete por allí, que un individuo que se llevaba muy mal con él en su pasado policíaco nazi, pero bueno. Vamos con lo siguiente, que ya vamos a ir terminando. Azul de Prusia. Esta es la otra novela donde asistimos a otro flashback, porque la novela es continuación directa de la anterior, en la línea cronológica, 1956, pero
hay determinados momentos que nos retrotrae a 1939. Resulta que él está allí en la Riviera Francesa, como conocemos ya, y de pronto Erich Mielke, jefe de la Stasi, le obliga, le ordena una misión a la que no puede decir que no, que consiste en asesinar a una mujer, pero una mujer que está muy protegida. Y esta mujer es una que ha mantenido una relación con el propio Günther, que ya conocemos. Es que hay muchas cosas que no las quiero decir por no destripar cosas, y algunas que la verdad es que tampoco me acuerdo exactamente de la situación, entonces antes de fastidiarla, pues prefiero callarme. Pero aquí reaparece esta dama, que ya conocemos de otras 2 novelas anteriores, o 3. Pero en cualquier caso, el asesinato que le pretende el Mielke que cometa es una misión que no tiene posibilidad de éxito. Entonces, Bernie Günther se escapa. Y mientras va huyendo, va rememorando lo que había pasado en el 39. En 1939 la situación es la siguiente. Hay una zona en Baviera, cerca de Austria, donde hay un hotel maravilloso que Hitler va a expropiar y va a convertir en su refugio vacacional. Una zona con unas vistas maravillosas, con una tranquilidad pasmosa, que lo va a convertir o ya lo ha convertido. Creo que no, que estaba a punto de ir. O ya lo ha convertido, pero iba a ir. En cualquier caso, allá hay una serie de personal de servicio y tal igual, y se ha cometido un asesinato. Se han cargado uno de allí, dentro de la mansión esta, se han cargado a alguien, a un señor de allí, a un trabajador de allí. ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo se puede violar el espacio que va a ser del Führer? La segunda residencia del Führer, que por cierto, en esta novela tiene un cierto trato con Günther. Y entonces lo mandan allí a investigar y tienen que estar allí conociendo sobre el terreno lo que va pasando y viendo mucho de lo que subyace escondido tras las apariencias de los nazis, pues de este maravilla de vida que tenían y tal igual. Y los rencores y las inquinas y las traiciones que se van escondiendo y tapando y que provocan cosas como este asesinato, que se supone que tiene que haber sido alguien de dentro, pero nadie ha podido ser. Entonces, ¿qué ha pasado? Y entonces, está muy interesante esta novela también. Y llegamos a la última novela, de acuerdo con la acción, que no a la última novela de Bernie Günther, que es El laberinto griego. El laberinto griego ha pasado un año respecto a las novelas anteriores, estamos en 1957, Bernie Günther trabaja, después de su escapada y de sus idas y venidas y tal, en una agencia de seguros, en Múnich, investigando. Pues detectando fraudes, viendo que si hay problemas, solucionándolo, en fin. Y lo mandan a Atenas, porque la aseguradora tenía bajo su cargo un barco que se ha hundido y tiene que atender la reclamación, porque es un barco de un alemán la hundió. Bueno, entonces Bernie Günther empieza a investigar y descubre que este barco, en origen, pertenecía a un judío represaliado por los nazis que había estado en un campo de concentración. Y entonces, a la conclusión de que llega, primero, que el barco no ha sido hundido por accidente, no ha pegado con un escollo, ni ha habido un error en las máquinas que haya explotado alguna y haya producido el hundimiento del barco, sino que ha sido algo provocado. Y después, por vía directa, por qué ha habido ese atentado y a qué obedece y a qué responde. Y esto es un poco lo que es el laberinto griego, que sucede en Grecia, que como he sabido también fue una zona ocupada, más por parte italiana que por alemana, pero también por los fascismos, y que bueno, que es la que en cierta manera cierra el orden cronológico de Bernie Günther, el periplo, porque pues van apareciendo escollos relativos a su pasado y tal y cual. Pero es la última novela en orden cronológico de la temporalidad interna. Sin embargo, la última de verdad es la primera de todas, la que hubiera tenido que ser la primera de todas, que es Metrópolis. Metrópolis en alusión clara a la película de Fritz Lang. Esta novela es la primera en orden cronológico de todo, o sea, es anterior al Berlín Noir y todo, y a todo. O sea, esta novela nos plantea 1928, Bernie Günther joven, un policía que ingresa en el cuerpo y que le encomiendan investigar porque han aparecido 4 señoras muertas con el cuero cabelludo quitado, como si lo hubieran atacado a los indios y los hubieran llevado a la cabellera. Bueno, le está recopilando datos, viendo lo que pasa, y aparece un quinto cadáver. ¿Y esto qué es? Estamos en la época ya muy final de la República de Weimar,
con toda la decadencia que ello conlleva, con todas las vorágines que había. Y esto va, como siempre en las novelas, no he puesto énfasis en ello porque es que son muchas y es muy largo esto de contar, pero en cada uno de los ambientes que vamos viendo reflejados es una maravilla, porque es que nos está trasladando, a través de la escritura, nos está trasladando a esos momentos, a esos ambientes, a esas atmósferas, y eso es muy importante en estas novelas, no solo los casos policíacos, sino todo lo demás. Y en este caso estamos viendo esa degradación que en cierta manera posibilita lo que viene después, ¿no? Estas mujeres que están siendo, pues, que les cortan la cabellera, resultan ser prostitutas, y de forma paralela se están produciendo una serie de asesinatos, de ataques con asesinatos, a antiguos militares que han venido, ¿cómo se llama esto? A lo que se llama ahora veteranos, que están tullidos. Han sufrido un accidente, una herida de guerra, que lo ha dejado imposibilitados para hacer vida normal. En cierta manera, pues tienen pues cojeras, están mancos, que si tienen las bolas un ojo, están mal la cabeza no le ha quedado muy bien, y están cargándose gente de esta. ¿Y qué es lo que nos transmite esta novela de Metrópolis? Que a nadie le importa una mierda. Que a nadie le interesa porque son prostitutas y porque son inválidos, que no aportan nada a la sociedad, que son gente que lo único que hace es grabar al Estado y que no tienen relevancia real para nadie, más allá de su círculo íntimo y tal igual. Y esto lo que nos plantea la novela es que Bernie Gunther sí se interesa. Y Bernie Gunther no lo deja pasar, empieza a investigar y descubrimos qué es lo que ha sucedido y cuál es la causa real de esta situación. A mí esta novela también me parece muy importante porque ese sentimiento de desprecio hacia los más débiles, hacia los que, bueno, a los que no son ni pueden estar en ningún momento en la cúspide del poder, pues un rasgo distintivo de los totalitarismos, se quiera disfrazar de lo contrario o se quiera mantener como la autenticidad, o sea, bien sea estos idearios políticos, que es que se basan en las élites, podríamos decir, al estilo fascista, sea el totalitarismo contrario, que dice que precisamente para defender a esta gente y para apoyar a esta gente, quiere acabar con lo otro. Igual de estúpido y de aberrante es una cosa como otra. En cualquier caso, la implicación de Bernie Gunther pues lleva al caso al final, y es el inicio, el arranque, del que se procede con la trilogía de Berlín Noir, con lo cual se completa un círculo que podemos... Sí, o sea, yo he tratado las novelas en el orden que fueron siendo publicadas, escritas y publicadas, pero también se podrían leer en un orden cronológico, aunque con la salvedad de que las posteriores muchas veces hacen reflexiones sobre el pasado o hay momentos de flashback. En cualquier caso, me parecen unas novelas muy interesantes, muy bien escritas, que consiguen perfectamente su función. Por un lado, de interesarnos en un caso detectivesco, porque son casos detectivescos muy bien planteados y muy bien desarrollados. Por otro, en los momentos históricos, en la atmósfera, en el condicionamiento social que rodea a los distintos momentos que se dan los sucesivos casos. Y en una literatura, pues que en mi opinión es de bastante alto nivel y que además a cualquier lector, por exigente que sea, yo creo que le interesan, le convencen y le hace disfrutar y pasar tan buenos ratos como yo he pasado con estas novelas, que en mi opinión son maravillosas. Por desgracia no vamos a conocer nunca más a ninguna historia, ningún caso más, ni ningún momento de la existencia de Bernie Gunther por la desaparición de Philip Kerr, y no creo que haya nadie que haga pastiches porque no creo que lo hiciera igual. A lo mejor sí, no lo sé, pero no lo sé, no lo creo probable. En cualquier caso, esto es lo que hay y es de esto de lo que hemos hablado. Espero, si lo conoces, que te haya recordado cosas. Naturalmente no he querido desvelar ningún final, incluso muchas veces apenas he esbozado el inicio, porque el desarrollo implica ya meterme en otros berenjenales y esto ya sería eterno. Pero bueno, en cualquier caso, sí he intentado dar alguna pincelada relativa a cada novela. Si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tratando en el canal, te puedes suscribir. Si conoces gente que le pueda interesar, le puede aconsejar que lo hagan también. Y por nuestra parte, nada más. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.